Vamos a iniciar con temas de imagenología de la mujer, los cuales dividimos en tres grandes subespecialidades, que son imagenología ginecológica, imagen obstétrica y, créanlo o no, imagen mamaria, la cual es una subespecialidad aislada del resto. Los radiólogos subespecialistas en mama requieren de un año extra de entrenamiento posterior a los 4 años de residencia y aunque los radiólogos generales cuentan con capacidad de interpretar, casi siempre en México quien está encargado de ver imágenes mamarias es el o la subespecialista en mama. A su nivel, los temas que más les interesa es saber cuándo solicitar estudios y también cuál es el tipo de estudios que tienen que solicitar. Otra cosa que les garantizo que necesitan saber es la clasificación de BIRATS. Las enfermedades más comunes de la mama las podemos separar en condiciones inflamatorias, condiciones benignas y condiciones malignas o cáncer. En patología y ginecología profundizarán en todo esto, por lo que realmente solo vamos a hablar de lo esencial de este cuadro. Las condiciones inflamatorias como necrosis grasa, ectasia ductal, estas son condiciones autolimitadas. La mastitis aguda es secundaria a infección por Staphylococcus aureus, más común en mujeres que lactan, y la mastitis periductal es más común en mujeres fumadoras y realmente es una metaplasia de los tejidos ductales. En cuanto a condiciones benignas, tenemos a los cambios fibroquísticos, que es un diagnóstico histológico, ojo, no por imagen, a pesar de lo que luego se reporta por ahí en mastografías y ultrasonidos, o al menos eso dice la literatura, que es un diagnóstico que no hacemos por imagen. En esta patología, en los cambios fibroquísticos, lo que sucede es que se desarrollan fibrosis y quistes en los lóbulos de la mama. Las masas benignas más comunes son el fibroadenoma, el cual es una neoplasia benigna más común en mujeres previa a la menopausia, o sea, en mujeres jóvenes. Estos tumores son masas grandes que se sienten como si palparan una pelota de goma, son móviles y son sensibles a estrógeno, por lo que crecen en el embarazo y pueden llegar a ser dolorosas durante el ciclo menstrual. Estas tienden a calcificarse conforme la mujer va envejeciendo. Los otros dos tumores benignos son el papiloma intraductal y el tumor filodes, los cuales pueden llegar a tener una conversión maligna. En cuanto a cáncer mamario, tenemos tumores no tan frecuentes como sarcomas, linfoma o metástasis mamarias. Los cánceres más comunes se originan ya sea de los ductos mamarios o del tejido lobular o lobar. Pueden ser in situ cuando estos no han penetrado más allá de la membrana basal o invasivos cuando ya rompieron la membrana basal y entran hacia el tejido conectivo adyacente. El cáncer ductal in situ es el cáncer que más se detecta con frecuencia en mastografías, casi cerca del 25 al 40% de todos los cánceres que detectamos por mastografía van a ser estos. Esto sucede porque particularmente el aspecto de este tumor por imagen está asociado a calcificaciones que podemos detectar muy fácil por mamografía. La literatura nos dice que cerca del 30 al 50% de pacientes con carcinoma ductal in situ desarrollan carcinoma ductal invasivo en un periodo de 10 años. El carcinoma ductal invasivo es el subtipo invasivo más frecuente y pues tiene este tipo de subtipos histológicos, los cuales ya profundizarán en patología. Decíamos que el otro grupo de cánceres son lobulillares y aquí hay algo interesante. El carcinoma lobulillar in situ es un diagnóstico histológico con denominación errónea, ya que el carcinoma lobulillar in situ no se considera una lesión maligna o premaligna como tal, sino un marcador de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, el cual usualmente resulta ser ductal invasivo. El riesgo de una mujer de desarrollar carcinoma ductal invasivo con un carcinoma lobulillar in situ es casi del 30%. La forma lobulillar invasiva, esta sí es maligna, pero es menos común en comparación con el invasivo ductal. Como diagnósticos más clínicos está la enfermedad de Payet, que suele presentarse como ulceración o eritema del pezón y usualmente corresponde a un carcinoma ductal in situ. El carcinoma inflamatorio representa la invasión maligna de la vía linfática de la piel de la mama, por lo que la mama se dematiza, adquiere eritema y una consistencia dura, y estos suelen ser bastante agresivos, por lo que en poco tiempo pues puede avanzar mucho la enfermedad. Cuando se diagnostica un cáncer mamario invasivo, los patólogos llevan a cabo estudios de inmunohistoquímica para ver qué tipo de receptores o proteínas se expresa en el tumor, ya que esto determina el tratamiento y pronóstico del tumor. Los marcadores más comunes que se ocupan son
el receptor de estrógenos o RE, el receptor de progesterona o RP y el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano o HER2. Por ejemplo, si el tumor expresa receptores para estrógenos, se puede dar un agente que funciona como antiestrogénico en la mama, como el tamoxifeno. O si sobreexpresa la HER2, se da trastuzumab, que es un anticuerpo diseñado específicamente para el HER2. El pronóstico también está en función del marcador que expresa el tumor. El pronóstico es bueno si expresa receptor para estrógenos o progesterona, ya sea ambos o unos, y lo llamamos cáncer luminal. Cuando solo expresa HER2, el pronóstico es malo, pero el peor es cuando no expresa ninguno de los tres receptores. Hay otros marcadores, como por ejemplo la proteína Ki67, que señala cuando las células del tumor se están preparando para dividirse, o sea, mide la fracción de crecimiento del tumor. Mientras más Ki67 se detecte, más agresivo es el tumor. Hablando ahora sobre los cánceres más comunes, que son los ductales, aparentemente estos siguen una secuencia de lesiones histológicas ya establecidas. Aquí vemos la representación de un ducto mamario normal con su epitelio intacto. Cuando en la biopsia se observan células anormales, a esto se le llama atipia epitelial plana. Si esto evoluciona más hacia proliferación, observando ya atipia en la biopsia, a esto le llamamos hiperplasia ductal atípica. Ya la franca proliferación de las células sin que haya invasión de la membrana basal, que es esta gris, corresponde a un carcinoma ductal in situ, el cual puede formar necrosis que puede visualizarse como calcio de esta forma dentro del ducto de forma histológica. Y también este calcio, como vamos a ver en unos momentos, es el que podemos identificar en la mastografía. Cuando el cáncer rompe la membrana basal, como estamos viendo aquí, invade a los tejidos circundantes y esto ya lo consideramos un carcinoma ductal invasivo. Tomen en cuenta que la forma más frecuente de hacer estos diagnósticos es por pequeñas biopsias de corte, así que no es infrecuente que si realizan una extracción quirúrgica de mayor tejido se encuentren lesiones de mayor nivel. Por ejemplo, si realizamos una biopsia y nos comunican que esa biopsia tiene carcinoma ductal in situ y después el cirujano retira el cuadrante mamario, es común que en una muestra extensa de tejido observen lesiones más graves. En este caso, ese carcinoma ductal in situ que observaron en la biopsia puede ser un carcinoma ductal infiltrante o invasivo cuando ya tenemos mayor cantidad de tejido para observarlo. Ok, ya entendiendo que hay cánceres in situ que pueden originarse de los ductos e invasivos que pueden originarse de los lobulillos y de los ductos, ya podemos continuar. En México, el cáncer mamario es la tercera causa de muerte por cáncer más frecuente. Según las cifras epidemiológicas, la media de edad en el diagnóstico es de 52 a 55 años aproximadamente. Esto comparado con Estados Unidos, que su edad media es de 62 años. En México, la mayor incidencia de cáncer mamario está en el grupo de mujeres de 50 a 59 años, que equivale a un poco menos de la mitad de todos los casos. Estas cifras que calculó el INCAN sobre mortalidad de cáncer mamario del 2007 al 2013 son bastante interesantes porque vean cómo nos dice que cada desviación estándar es de 12.1 años. Por lo tanto, la media de la edad de diagnóstico es 52 años. Eso quiere decir que 50% de las mujeres que murieron por cáncer de mama, 50% tenían más de 52 años, 50% tenían menos de 52 años. Por lo tanto, 68% de las mujeres que estaría aquí tuvieron de 40 a 64 años y 95% de las mujeres, que sería todo este grupo, tuvieron de 28 a 76 años. Lo cual quiere decir que estadísticamente hubo un 2% de mujeres mayores de 76 años que murieron y un 2% de mujeres de 28 años que murieron. Aunque estas campanas gaussianas sabemos que no son tan perfectas y tal vez todas las mujeres que murieron en este segmento tenían más de 76 años. Cuando esto sucede decimos que tenemos una curva gaussiana hacia la derecha. Lo que quiero que vean es que sí hubo muertes en menores de 40 años. Según estos datos, 16% murieron teniendo menos de 40 años y corresponde a la información que nos dan de que
15.3% murieron teniendo menos de 40 años. En cuanto a incidencia, para verlo de forma comparativa, encontré solo información del 2014 en donde estamos calculando los casos nuevos de cáncer de mama y las muertes por cáncer de mama por cada 100,000 mujeres mexicanas. Si la comparamos con Estados Unidos, vean cómo hubo en México 22.5 casos nuevos de cáncer de mama por cada 100,000 mujeres, mientras que en Estados Unidos hubo 126.5 casos nuevos. Pero si analizamos la mortalidad en México, de cada 100,000 mujeres murieron 18 por cáncer de mama y en Estados Unidos 21. En Estados Unidos el cáncer de mama se diagnostica a grados muy elevados, mientras que la mortalidad es considerablemente menor comparativamente con las tasas que hay de diagnóstico y muerte en México. Tal vez hayan escuchado esta cifra de que en Estados Unidos una mujer tiene 1 en 8 posibilidades de tener cáncer durante toda su vida, y 1 en 39 posibilidades de morir por cáncer de mama. Vean cómo hay que manejar esta cifra con cuidado. Si ustedes tienen de 20 a 29 años, tienen 1 en 1,479 posibilidades de ser diagnosticadas con cáncer de mama, a diferencia de tener 70 a 79 años, en donde hay una posibilidad en 25. Es mucho más posible ser diagnosticada y morir por cáncer de mama mientras mayor edad tiene la paciente. El periodo entre 30 a 40 años es donde se dispara la posibilidad del diagnóstico de 1 en 209 a 1 en 65, cuando tenemos de 40 a 49 años. Según los datos que encontré del INEGI, desde el 2000 hasta el 2015 la tasa de mortalidad por cada 100,000 mujeres aumentó, a diferencia de en Estados Unidos, donde ha mantenido el descenso. Inclusive considerando que estos datos incluyen a mujeres de 25 años, de más de 25 años en México y mayores de 20 años en Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Pues no lo sé. Ojalá fuera epidemióloga, pero tal vez tenga mucho que ver con las campañas de detección de cáncer de forma oportuna, las cuales pues están más disponibles en Estados Unidos que en México. Vean cómo en México la tasa de mortalidad es notablemente más alta posterior a los 50 años comparativamente con mujeres de 30 a 49 años. Vean este ejemplo. Esto quiere decir que en México, en el 2016, 14 mujeres de 30 a 49 años de cada 100,000 murieron y 47 mujeres mayores de 50 años de cada 100,000 murieron por cáncer de mama. Es muy notable la diferencia. Bueno, ya vamos a entrar a la parte de imagen. Lo que necesitan conocer como médicos en el primer nivel de atención es que le van a decir a sus pacientes sobre prevención de cáncer de mama, cómo van a detectar de manera oportuna el cáncer de mama y a qué pacientes van a referir al segundo nivel de atención, ya sea ginecología, oncología o radiología. En México nos basamos en las guías de referencia rápida para llevar a cabo estas acciones. La guía más reciente sobre este tema fue actualizada en el 2017, pero afortunadamente viene una actualización en el 2021. Esta guía en particular está fundamentada en las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecobstetricia ACOG y el Colegio Americano de Radiología ACR. De acuerdo a esta guía, tenemos 3 potenciales escenarios en un primer nivel de atención médica. Primero vamos a considerar la detección de cáncer a nivel poblacional. A nivel poblacional realizamos mastografías de tamizaje para detectar de manera oportuna el cáncer mamario. La detección de manera oportuna quiere decir que queremos descubrir cánceres que sean totalmente asintomáticos. Por eso hacemos campañas de TV o empresas que invitan a todas las mujeres, absolutamente a todas, a realizarse mastografía cuando tienen más de 40 años. En teoría, en un grupo de 1,000 mujeres en los que nunca se ha realizado un estudio de tamizaje, detectamos de 6 a 10 casos de cáncer. En grupos que se realizan seguimiento de rutina, se detectan de 2 a 4 cánceres por cada 1,000 mujeres. Cuando tenemos una mujer que presenta síntomas mamarios, los cuales vamos a revisar en unos minutos, o la particular situación que en la exploración mamaria haya una masa palpable, vamos a llevar a cabo una mastografía. Esta mastografía ya no es de tamizaje, sino que es una mastografía diagnóstica. Aquí es importante mencionarles que para que una masa sea palpable usualmente debe medir más de 2.5 centímetros, pero vamos a ver que con la mastografía detectamos lesiones que miden de manera aislada, a veces menos de medio centímetro, por lo cual estas no van a ser palpables.
Por lo que si se preguntaban por qué no solo la exploración mamaria y ya, pues básicamente es eso. Si solo hiciéramos mastografías en mujeres con masas palpables, las que presentaran cáncer tendrían ya tumores de tamaño bastante considerable, lo cual está relacionado con mayor carga tumoral y peor pronóstico. A nivel poblacional, las mastografías de tamizaje tienen de 15 a 20% de falsos negativos. Esto quiere decir que de 15 a 20 pacientes de cada 100 mastografías tienen cáncer, pero estos no los vamos a detectar por mastografía, desgraciadamente. Por eso es que se debe realizar el tamizaje de manera continua. Para la mastografía diagnóstica es distinto. Si una mujer es sintomática y realizamos mastografía, en más de 93 de cada 100 mujeres observaremos ya cambios diagnósticos en su mastografía, cambios que nos lleven a un diagnóstico. Como en todo estudio, hay pros y contras. Cuando se estudia a la mastografía como un evento de intervención para disminuir la mortalidad en mujeres, se ha encontrado que la mastografía es un factor protector para la mortalidad de cáncer de mama. Se calcula un riesgo relativo de 0.8 en la mayoría de los estudios que han estudiado esto. Cuando ustedes ven una cifra de riesgo relativo menor a 1, quiere decir que la intervención es protectora. En este caso, la traducción es que la mastografía se asocia a la reducción de 20% de la mortalidad por cáncer de mama. Otro gran estudio en Suecia encontró que cuando comparamos grupos de mujeres a los cuales se les realiza mastografía de tamizaje contra un grupo al que no se les realiza tamizaje, se observa a 10 años una reducción del riesgo de morir por cáncer de mama del 60% y a 20 años del 47%. Así que aparentemente el tamizaje mamario con mastografía reduce la mortalidad por cáncer de mama, en palabras simples. Pero como siempre ya comentamos en la segunda clase que no existe ningún estudio perfecto porque siempre vamos a tener falsos negativos y falsos positivos. Ya les dije que el tamizaje mamario tiene cerca de 15 a 20% de falsos negativos, pero también hay cierto número de falsos positivos. Estos dependen mucho del país e inclusive de la institución en la que laboren. Consideramos falso positivo al hecho de decirle a una mujer que necesita más estudios mamarios. Esto es a lo que los países angloparlantes se refieren como un callback. Por ejemplo, si en una mujer se realiza una mastografía y el radiólogo encuentra algo que necesita evaluar con otro tipo de estudios, tienen que llamar a esta mujer para avisarle que necesita regresar para un complemento diagnóstico. Esto es un callback. En teoría, en Estados Unidos dicen que de todas las mastografías de tamizaje, solo 10% tienen que tener callbacks. Pero en serio que esto varía muchísimo, inclusive no solo entre instituciones, sino entre radiólogos. Un radiólogo puede tener un porcentaje de callback del 10% y otro del 80%. Si el radiólogo observa algo que cree que requiera biopsia, de todas las biopsias que realiza, el número calculado de casos que tienen que mostrar malignidad debe ser cercana a 25 a 30% aproximadamente. O sea, va a biopsiar a 10 pacientes y más o menos 3 tienen que tener cáncer para que esté en un nivel, digamos que aceptable. Las otras 7 pues van a tener hallazgos benignos. Usualmente en estas pacientes en las que se realiza callback o biopsias observamos mucha ansiedad y angustia por el procedimiento mismo de la biopsia y pues al esperar el resultado. El estudio de mastografía puede resultar algo molesto, ya vamos a ver por qué, porque hay compresión, pero en general no evita que las mujeres se presenten cada año a su estudio. ¿Cuáles son los cánceres que creen que se encuentran más en mastografías de tamizaje, in situ o invasivos? Pues in situ, ya que recuerden que las mastografías de tamizaje no tienen síntomas. Por esa razón mencionan que potencialmente estamos iniciando tratamientos muy agresivos de forma muy temprana que tal vez pudieron haber esperado algunos años antes de diagnosticarlos, aunque ya habíamos dicho que es mejor iniciar de manera temprana el tratamiento. Así que, ¿qué preferirían ustedes? ¿Diagnóstico temprano o unos años sin preocuparse? Creo que eso es una decisión muy personal. Y pues esto es lo que deben de comentarle a la paciente. Finalmente, ya hablamos de los rayos X y sus efectos biológicos, y ya que la mastografía utiliza rayos X, pues en teoría existe ese riesgo, pero siempre deben de considerar los beneficios. Ok, entonces de las guías de práctica clínica dijimos que en el escenario 1 tenemos a la detección oportuna de cáncer o tamizaje mamario a nivel poblacional, y esto va a depender de la edad. Esta guía de práctica clínica la actualizaron en el 2017, pero tienen las recomendaciones de la ACOG del Boletín 122 del 2011. Sé que esta guía es la actual y que está en uso, pero
En 2017 actualizaron el boletín del cual basan las recomendaciones, por lo cual en teoría se modificaron un par de cosas. ¿Qué es lo que le van a recomendar a una paciente menor de 40 años en una consulta en general? Pues si no hay factores de riesgo genético para cáncer de mama, que en un momento vamos a ver cuáles son, le van a comentar que pueden realizar exploración clínica, o sea, un examen de palpación mamario cada 1 a 3 años. Aquí se argumenta mucho que la exploración mamaria lleva a muchos falsos positivos, por lo que la COG no lo recomienda mucho en mujeres jóvenes, pero una vez más, esto es algo en lo que tienen que formar su criterio personal. Si hubiera factores de riesgo genético en una paciente de menos de 40 años, hay que enviarla a segundo nivel, usualmente con ginecología, genética u oncología. Todo dependerá de la institución en la que estén. En caso de que la paciente tenga ya 40 años cumplidos, puede considerar iniciar su tamizaje mamario tras discutir riesgos y beneficios. Entonces, pues van a solicitar una mastografía de tamizaje. La COG nos dice que puede ser cada año o cada 2 años y esto depende de su paciente, de la institución y de su criterio personal. Pueden también realizar exploración clínica anual mamaria, considerando que aparentemente en mujeres bajo tamizaje no agregan nada a hacerlo, pero esto queda a su criterio. Si la mujer tiene más de 50 años y aún no ha comenzado mastografía, hay que sugerirle iniciar su tamizaje de forma similar que a las mujeres de 40 a 49 años, una mastografía cada año o cada 2 años. Cuando se alcanzan los 75 años y más, hay que considerar a nuestra paciente. Nos dice la COG que no vale la pena hacer tamizajes de pacientes con una esperanza de vida menor a 10 años. Así que si tiene una paciente relativamente sana, su recomendación no sería la misma a la que le harían a una paciente con múltiples enfermedades como diabetes, hipertensión mal controlada, o también si su paciente, por ejemplo, ya tiene algún otro tipo de cáncer. Créanme que esto lo he visto muy frecuentemente, así que se los menciono. ¿Por qué no enviamos un ultrasonido de tamizaje en vez de una mastografía? El ultrasonido no duele. Como veíamos al inicio del curso, los ultrasonidos son operadores dependientes, o sea, no es lo mismo lo que encontrará un residente de primer año de radiología lo que encontrará un subespecialista de radiología mamaria. Por otro lado, la ACR hizo este estudio ACRIN prospectivo en donde encontró que el ultrasonido tiene muchísimos más falsos positivos tras biopsia. Si con el tamizaje con mastografía esperamos que aproximadamente como 3 de cada 10 pacientes sean positivas a cáncer, con el ultrasonido aproximadamente 1 de cada 10 pacientes va a ser positivas a cáncer. Otro componente muy importante es lo que podemos ver con el ultrasonido y qué es lo que podemos ver con mastografía. El cáncer lo detectamos en mastografía como nódulos o masas, distorsión de la arquitectura o como calcificaciones y microcalcificaciones. Microcalcificaciones, cualquier calcificación menor a 1 milímetro. Por ultrasonido, las calcificaciones más pequeñas que podemos detectar con mucha seguridad son de 3 milímetros. La mastografía, sin necesidad de realizar acercamientos o magnificaciones, puede detectar microcalcificaciones de 10 a 20 micrómetros. Esto es comparativamente el tamaño de las calcificaciones que detectamos con seguridad en ultrasonido y en mastografía. Lo que más detectamos en una mastografía como carcinoma ductal in situ son microcalcificaciones, casi siempre como estamos viendo en esta imagen. Este es el ultrasonido de esta misma lesión y ven cómo por su tamaño esta imagen podría pasar desapercibida en ultrasonido. Y aquí las cabezas de flecha nos están señalando microcalcificaciones. Realmente creo que es más sencillo detectar este tipo de microcalcificaciones que estas en la cabeza de flecha, está un poco más complicado. Por lo tanto, ¿por qué no se recomienda ultrasonido como tamizaje? Pues además de que potencialmente lo que encontramos y biopsiamos en ultrasonido puede ser benigno de una forma más frecuente comparada con la mastografía, pues también gran parte de los cánceres in situ con microcalcificaciones pasarían desapercibidos a menos de que solo expertos en mama, muy expertos en mama, estén realizándolos, todos estos ultrasonidos. Vamos al escenario 2 de mujer sintomática, aunque está muy grande, pero no se preocupen, lo vamos a ver por partes. Primero, hay que conocer cuáles son los síntomas y signos, así como factores de riesgo familiares y personales del cáncer de mama. Después vamos a ver qué estudios hay que solicitar a mujeres con síntomas y factores de riesgo embarazadas o con menos de 40 años. Y finalmente, hay que definir qué sucede de acuerdo a sus resultados, a dónde se envían.
Si se presenta a su consultorio específicamente una mujer con síntomas sugestivos de cáncer de mama, aquí ya no vamos a hacer medicina preventiva para detectar el cáncer oportunamente, sino que aquí lo que queremos hacer es diagnosticar todo el conjunto de síntomas que vamos a encontrar. Primero hay que establecer cuáles son los hallazgos clínicos del cáncer de mama. Primero, pues tenemos una masa o un nódulo palpable en la mama o en la axila. Usualmente las masas que nos preocupan son las masas que recién detecta la mujer o su pareja, las cuales son sólidas, que no se mueven con facilidad, ya que pueden estar adheridas a la piel o al tórax. Y esto difiere de las masas benignas como fibroadenomas, ya que si recuerdan, los fibroadenomas dijimos que se sienten como masas que usualmente son móviles y las masas como fibroadenomas pueden cambiar de tamaño o pueden doler de acuerdo al ciclo menstrual de la mujer. En las mamas existen ligamentos que estabilizan y dan forma a la mama que se llaman ligamentos de Cooper. Cuando estos ligamentos se dematizan, estos van a tirar de la piel formando una especie de poros profundos que se conoce como aspecto en piel de naranja. Este hallazgo también requiere descartar malignidad. Si hay cambios en el pezón por eritema o descamación, nos puede indicar la presencia de la enfermedad de Paget, que es un carcinoma ductal in situ. Hay que diferenciarla de la dermatitis del pezón y a veces vale la pena referir a estas pacientes a dermatología. El hundimiento del pezón de nueva aparición, ya que recuerden que hay algunas pacientes con hundimiento congénito o también el dolor del pezón, son hallazgos de preocupación. La secreción del pezón también es orientativa, pero no todas las secreciones son iguales. Las que están más relacionadas con cáncer mamario son secreciones sanguinolentas, cerosas o claras. Hay secreciones blanquecinas como esta que pueden estar en relación con un prolactinoma hipoficiario en mujeres no embarazadas, o también hay secreciones verdosas o amarillentas que están en relación con papilomas ductales, pero estos son usualmente benignos, así que recuerden que no todas las secreciones son iguales. En general, la modificación de la forma o tamaño de una mama y dolor asociado a algún otro hallazgo anterior, pues puede ser síntoma de cáncer de mama también. Si la paciente tiene hallazgos clínicos, también hay que realizar un interrogatorio centrado en estos factores de riesgo personales. Casi en la mayoría de las mujeres, 70%, encontramos solo a la edad y el hecho de ser mujer como factores de riesgo. Ya vimos que estadísticamente, posterior a los 40 años, hay mayor posibilidad de tener cáncer mamario, el cual va incrementando con la edad, aunque ser menor de 40 años no excluye la probabilidad de que pueda haber cáncer de mama. Hay que interrogar en qué familiares ha habido cáncer de mama o cáncer ováricos y a qué edades les fue diagnosticados. Pero no nos interesan todos los familiares, sino solo el primer grado, que son hermanas, hijas o mamás. Y bueno, no vayan a preguntar por primas lejanas ni nada de eso. En algunas mujeres, si la paciente se sometió a un kit de detección genética comercial o si ya se conoce el antecedente en las familias, puede haber estas mutaciones de genes supresores de tumores llamados BRCA1 y BRCA2. Cuando sabemos que están presentes estas mutaciones, incrementa el riesgo de cáncer de mama. Esto es porque con la mutación de BRCA1 la mujer tiene 85% de probabilidad de tener cáncer de mama durante toda su vida, es un poco menos con BRCA2, más o menos 45%. Estas mujeres con estas mutaciones también pueden tener cáncer de ovario. Podemos sospechar este tipo de mutaciones si entre familiares de primer grado durante múltiples generaciones se ha presentado cáncer de mama o cáncer de ovario cuando los pacientes son menores de 50 años. A estas mujeres pues valdría la pena solicitarle estudios genéticos que son relativamente no tan ampliamente disponibles en México, pero sí existen. Lo malo es que a veces están o en institutos de salud nacionales o en laboratorios particulares a altos precios. Si la paciente tuvo, por ejemplo, linfoma y fue sometida a radioterapia que involucra el tórax, también esto es un factor de riesgo muy importante, particularmente cuando la radioterapia ocurrió antes de que la mujer tuviera 30 años. El hecho de haber tenido ya biopsias con diagnóstico de hiperplasia lobulillar o hiperplasia ductal atípica o carcinoma lobulillar in situ son otros factores de riesgo. A las mujeres las cuales sus mastografías de tamizaje han sido reportadas como mamas densas, estas mujeres también están muy en riesgo. En unos momentos vamos a ver esto de la mama densa, ya que es súper importante. Los factores de riesgo menores son sobrepeso y obesidad.
En México, en el INCAN, encontraron una alta prevalencia de estos factores de riesgo en mujeres con cáncer de mama. Mencionan también al alcoholismo como un factor de riesgo. También los factores hormonales, cuando la mujer está sobreexpuesta a estrógenos y progesterona de forma fisiológica o por medicamentos, pues pueden incrementar mucho el riesgo. De forma fisiológica, cuando es que estamos más expuestas a estrógeno y progesterona, pues posterior a cada menstruación, por lo que entre más ciclos menstruales, más riesgo. Acuérdense cómo con el cáncer mamario vamos a estudiar si tiene receptores para estrógeno y progesterona. ¿Y quiénes son las mujeres que tienen más ciclos menstruales? Pues las que comenzaron a menstruar muy jóvenes o las que continúan menstruando a edades más allá de la promedio o las que nunca se embarazaron o se embarazaron de una forma muy tardía. También es criterio de riesgo menor que la mujer tome hormonas sintéticas que conocemos como terapia de reemplazo hormonal. Pero aquí depende qué tipo de terapia de reemplazo hormonal sea. Las pacientes que toman combinado estrógeno con progestina tienen más riesgo para cáncer de mama, pero reducen el riesgo de cáncer endometrial, mientras que las que solo toman estrógenos tienen más riesgo de cáncer de endometrio, pero aparentemente menos riesgo de cáncer de mama. En cuanto a los factores de riesgo familiar, primero hay que establecer que solo 20% del cáncer ocurre en mujeres con antecedentes familiares y la mayoría son esporádicos, o sea, sin antecedentes familiares. Los antecedentes familiares de alto riesgo son, como ya mencionamos, múltiples familiares de primer grado con cáncer de mama u ovario, sobre todo cáncer de mama previo a los 50 años de edad o cáncer de mama aunado a cáncer de ovario. También si un familiar ha tenido cáncer de mama 2 veces, por ejemplo en una mama izquierda y tiempo después en mama derecha incluso hubo un cáncer de diferente tipo histológico. También se ha habido cáncer de mama en hombres, esto particularmente en familias portadoras con mutación BRCA. También el antecedente familiar de cáncer de mama u ovario y que además sean judío-ashkenazi en sus familiares, o también si se saben portadoras con síndromes genéticos como en mutaciones de genes supresores de tumores P53 o síndrome de Li-Fraumeni, o en la mutación del gen PTEN del síndrome de Cowden, o también en la mutación del gen codificador de proteínas ATM que provoca fallas en la reparación del DNA en la enfermedad que conocemos como ataxia telangiectasia. En sus clases de genética ya profundizarán en estas enfermedades. Si las pacientes preguntan cómo es que se puede prevenir el cáncer mamario, pues realmente ofrecemos la respuesta estándar. Aparentemente, el mantener un índice de masa corporal apropiado, mantenerse activa haciendo ejercicio y un consumo bajo de alcohol están relacionados con menor incidencia de cáncer mamario. Ok, entonces ya exploramos e interrogamos a nuestra paciente. Si tiene menos de 30 años, aparentemente nos dice aquí la guía que hay que hacer un ultrasonido. Si tiene más de 30 años, hay que preguntarle si está embarazada o lactando. La guía nos sugiere que si está embarazada o lactando hay que hacer un ultrasonido, pero hay aquí algunos problemas. Recuerden que estamos en un grupo de mujeres sintomáticas, entonces no importa si está embarazado o lactando. O sea, estamos estudiando a mujeres que pueden tener factores de riesgo y, por ejemplo, a la exploración pueden tener una masa en mama y pues pueden sospechar que se trata de un cáncer, por lo cual realmente esto de enviarle ultrasonido a una mujer embarazada sintomática no aplica según nueva información. Hay que considerar que según las nuevas guías, en realidad no hay nada que contraindique una mastografía inclusive en pacientes embarazadas cuando son pacientes de alto riesgo sin importar edad. Digamos que tienen una embarazada de 29 años que a los 14 años estuvo en tratamiento con radioterapia por linfoma torácico y además su mamá tuvo cáncer de mama a los 47 años. Ahora va a consulta y sienten ustedes una masa dura, inmóvil y no dolorosa en la mama. Esta paciente de 29 años embarazada no tiene ninguna contraindicación real para la mastografía. Ya revisamos en la primera clase que para que se afecte al feto con estudios radiológicos se necesitan dosis de radiación muy altas. Aquí está el extracto de la ACR para que no lo duden. No hay contraindicación en una mujer embarazada con sintomatología de cáncer de mama para realizarle una mastografía si es necesaria. Entonces, mujer sintomática, embarazada o lactando. Vamos a interrogar los factores de riesgo y si son elevados,
A todas estas mujeres, sin importar edad, se les va a realizar mastografía. Además, se pueden realizar tomosíntesis o ultrasonido a consideración del radiólogo. En caso de que la mujer no tenga alto riesgo, pero recordemos que es sintomática, si tiene más de 40 años, le vamos a realizar mastografía. Si no es de alto riesgo y tiene menos de 39 años y presenta una masa palpable o secreción por el pezón como síntomas principales, hay que evaluar primero con ultrasonido y ya el radiólogo indagará si hay que agregar mastografía o tomosíntesis. En general, ¿por qué creen que no está contraindicada la mastografía en pacientes sintomáticas y con factores de riesgo para cáncer de mama cuando están embarazadas? Pues es porque el cáncer mamario asociado a embarazo se presenta la mayoría de las ocasiones como una masa palpable. También hay muchas causas benignas de masa mamaria en embarazadas, como galactoceles, pero ya que la masa pudiera ser cáncer en mujeres de alto riesgo, pues no descartamos usar mastografía como método de estudio. La secreción por el pezón es frecuente durante el embarazo, casi hasta 20% de las mujeres la refieren, pero el riesgo de cáncer mamario en mujeres embarazadas con secreción está reportado como hasta del 3%, por lo que si el ultrasonido es sospechoso, a la mujer podría realizársele mastografía si el radiólogo así lo considera. En general, recordemos que estamos hablando de mujeres sintomáticas, embarazadas pero sintomáticas. Las embarazadas o mujeres lactando de menos de 40 años sin ningún síntoma mamario, ellas no tienen ninguna recomendación de estudios, obviamente. Ya que consideramos que no excluimos a las mujeres embarazadas sintomáticas de hacerles una mastografía, vamos a continuar. Nos dice aquí que si la mujer es sintomática y tiene más de 30 años y no está embarazada, hay que realizarle mastografía. Si seguimos el flujograma, nos dice que hay que ver cuál es el resultado de imagen, pero ¿qué creen? Esta parte del flujograma también es problemática según la actualización. Además, noten algo muy importante, vean en qué se basaron. Son las guías de la ACR para mujeres con masa palpable. Estas guías sobre las que se basaron de mujeres con masa palpable del 2013 ya tienen una revisión. Me llama la atención que lo que consideraron como mujer con síntomas para hacer las guías de práctica clínica fue una masa palpable. Y pues ya vimos que además hay otros síntomas, además de masa para cáncer mamario, pero bueno, vamos a basarnos en estas guías. De acuerdo a las guías del 2016 de la ACR, la revisión es más apto esto. Si una mujer no está embarazada o lactando, pero tiene síntomas, principalmente una masa palpable o si tiene factores de riesgo personales o familiares, hay que ver su edad. Si tiene menos de 30 años, vamos a solicitar un ultrasonido para correlacionar los síntomas con una lesión en imagen. O sea, en particular queremos ver qué es esa masa que estamos palpando. Los radiólogos, al hacer estudios de mama, proporcionan una calificación que nos indica qué tanto riesgo hay que los hallazgos por imagen sean cáncer. Esta calificación se da según una escala que conocemos como BI-RADS. Vamos a ver esto a fondo en unos minutos, pero de manera rápida digamos que tenemos BI-RADS 1, 2, 3, 4, 5 y hay un 0. 1 y 2 son benignos. 3 es probablemente benigno y 4 son lesiones probablemente malignas o que puedan corresponder a cáncer. El 0 significa que necesitamos hacer más estudios, pero ese lo utilizamos para tamizaje. En diagnóstico, ya que estamos con mujeres sintomáticas, tenemos siempre que de manera obligatoria que dar una calificación. Entonces, si es 1 o 2 o benigno, se va a ir al primer nivel de atención. Si es 3, o sea que no estamos seguros de que sea benigno, hay que enviarlo al segundo nivel para que el radiólogo haga estudios de seguimiento. Esto pues, se puede hacer como paciente programado y el radiólogo puede determinar que la paciente requiere seguimiento o biopsiar la lesión. Si posteriormente de realizar el ultrasonido se determinó que la masa es probablemente maligna, el radiólogo va a realizar una mastografía sobre ese nódulo con compresión porque queremos ver qué es lo que vimos en ultrasonido y qué es lo que estamos palpando. Vean aquí cómo inclusive teniendo menos de 30 años podemos llegar a realizar mastografía. Se va a marcar en la mastografía la masa que se palpe y se va a tomar el estudio. Marcada se refiere a esto. Hagamos de cuenta que la lesión la palpamos aquí.
El técnico radiólogo va a poner un marcador metálico que usualmente son perdigones o balines, pero puede ser cualquier tipo de metal, hasta clips, y esto los pone sobre la piel en donde se palpe la lesión y se va a tomar la mamografía. A esto se refiere eso de una lesión marcada. Entonces, a esta lesión se le va a poder sacar algo que se llama compresión focal, que en un momento vamos a ver qué es, o también una tomosíntesis. De cualquier forma, se va a enviar de manera urgente al tercer nivel, probablemente ya con radiología y oncología, para que se realice una biopsia, se confirme el cáncer y se proceda acorde a lo que refiera al oncólogo o cirujano oncólogo. En caso de que palpemos algo, pero no se vea nada por ultrasonido, vamos también a realizar una mastografía con marcador y ver qué resultado nos da. Básicamente lo mismo, si es benigno lo enviamos al primer nivel, probablemente benigno queda en seguimiento y el radiólogo lo sigue o hace una biopsia. Y en caso de que sea altamente sugestivo de cáncer, pues se va a ir a oncología médica o quirúrgica. Si tampoco vemos nada tras realizar mastografía, se vuelve a enviar al médico que la envió o a un cirujano. Por ejemplo, si palpamos algo, hacemos el ultrasonido y no se ve nada, y luego hacemos la mastografía y el radiólogo ve que eso que se está palpando es solo grasa, pues es BI-RADS 1 y se envía a vigilancia. Pero en caso de que el radiólogo, después del ultrasonido y la mastografía, no tiene idea de lo que es, pues básicamente se regresa a quien la envió sin resolver el problema. Esto es lo que menos queremos que ocurra, además de un BI-RADS 5, obviamente. Ok, entonces regresamos acá arriba. En caso de que la mujer sea mayor de 30 años, o sea, 30 años un día, 39 años, de primera instancia vamos a preferir realizar un ultrasonido, considerando que los hallazgos podrían requerir mastografía. Pero esto depende mucho de la institución, si prefieren primero ultrasonido o si prefieren mandar a mastografía o ambos. Este grupo de edad es como intermedia, así que ambos escenarios son válidos, ultrasonido o mastografía, pero la ACR se inclina ligeramente más por realizar primero un ultrasonido. Aquí, ¿qué significa no tener de 30 a 39 años? Pues que tiene más de 40 años y esto es un seguimiento distinto. Esto nos lleva a la tercera tabla que tiene la guía de práctica clínica de mujeres con masa palpable de más de 40 años. Pero como ya les dije, ya está actualizada esta referencia de dónde se basaron y no es tan correcto esto de que si es 1 o 2, aún así las mujeres mayores de 40 años las enviemos al ultrasonido. Así que mejor veamos la actualización. Entonces, decíamos que las mujeres de 30 a 39 años sintomáticas en las que se decidiera hacer mastografía se iban a manejar igual que las mujeres de más de 40 años sintomáticas o con masa palpable. El primer estudio que vamos a solicitar es una mastografía con compresión focal o tomosíntesis. El radiólogo pues va a calificar esto con BI-RADS. Si la masa es benigna, por ejemplo un quiste o una lesión muy característica que se identifique como benigna en mastografía, se va a enviar al primer nivel para continuar con vigilancia. Si la masa es probablemente benigna o no es visualizada en la mastografía, se va a realizar un ultrasonido en donde el resultado pues, puede ser benigno y ser enviada inmediatamente a primer nivel, o maligno y ser referido a tercer nivel para toma de biopsia. Si es probablemente benigno, se le va a dar seguimiento no urgente en el segundo nivel para que el radiólogo decida si requiere seguimiento o biopsia. Y pues ya cuando tenemos a la mujer mayor de 40 años que se le realizó su mastografía, recordemos que tiene una masa palpable que tiene características muy probables de malignidad, pues se va a enviar inmediatamente a tercer nivel para hacer biopsia. Una buena amiga ginecóloga me dijo que simplificara todo lo anterior a nivel intelectual para ginecobstetra, así que eso hice. No se crean. Básicamente tenemos que el tamizaje para detección oportuna de cáncer no es igual a estudiar a una paciente sintomática. Particularmente, según estas guías, cuando el síntoma principal es masa palpable o también en el caso de que la mujer tenga factores de riesgo personales o familiares altos, eso lo consideramos como sintomáticas. Para tamizaje se envía mastografía siempre, esto si la mujer tiene más de 40 años, punto. En el caso de pacientes sintomáticas o de alto riesgo en mujeres de menos de 40 años, se envía ultrasonido de primera instancia, pero puede llegar a requerir mastografía. A todas las mujeres mayores de 40 años con síntomas se les va a enviar mastografía como primera línea.
Y recuerden que si hay pacientes embarazadas sintomáticas de cualquier edad, una mastografía no va a estar contraindicada en estas pacientes sintomáticas porque existe el cáncer mamario asociado al embarazo. En Estados Unidos hay diferentes guías que difieren entre a qué edad hay que comenzar el tamizaje, cada cuándo y cuándo terminar. Vean que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que son las recomendaciones de tamizaje que vimos, recomienda comenzar a los 40 años, ya sea de forma anual o bienal, o sea, cada 2 años. Y esto hasta que la mujer tenga una esperanza de vida de menos de 10 años. En México la esperanza de vida de las mujeres es de 75 a 77 años, por lo que en teoría habría que detenerse a los 65 o 67 años en mujeres sanas. El Colegio Americano de Radiología y la Red Nacional de Cáncer de Estados Unidos recomiendan iniciar a los 40 años cada año y detenerse también según la esperanza de vida. La Sociedad Norteamericana de Cáncer y la United States Preventive Services Task Force proponen que el tamizaje debería comenzar más tarde, ya sea a los 45 o 50 años. La ACS dice que se debe comenzar a los 45 años cada año y después evaluar si cada año o cada 2 años, aunque también da la opción de comenzar después de los 40 años. La United States Service Task Force, como siempre, está en contra del tamizaje. Nos dice que hay que empezar a los 50 años de forma bienal y terminar a los 75 años, aunque da la posibilidad de comenzar antes también. Ellos proponen comenzar más tarde a los 50 años, ya que todo el volumen de tamizaje que se hace en Estados Unidos genera muchos falsos positivos y tratamientos agresivos para cánceres que tal vez hubieran sido indolentes. Pero esto en realidad no sabemos qué tan aplicable sea en México, ya que incluso argumentan que las biopsias o callbacks de esos falsos positivos no las cubren los seguros particulares en Estados Unidos, pero pues en México no tenemos ese sistema de salud. En donde sí están todos de acuerdo es que a veces se debe comenzar el tamizaje antes de los 40 años, particularmente en pacientes con antecedentes de radioterapia para linfoma de Hodgkin o cualquier tipo de radioterapia en las mujeres cuando estaban en su pubertad. También cuando se diagnostica a un familiar de primer grado con cáncer de mama antes de los 50 años. En este caso es recomendable empezar 10 años antes. Por ejemplo, si la madre de una paciente fue diagnosticada con cáncer de mama a los 42 años, en la hija pues vamos a recomendar comenzar con el tamizaje a los 32 años. También se comienza antes en pacientes con las mutaciones que ya vimos de los genes BRCA o cuando hay pacientes de primer grado que se diagnostiquen con el síndrome de Li-Fraumeni, con síndrome de Cowden, con ataxia telangiectasia o síndrome de Van Riley-Rubalcaba, que también es una mutación del GPTEN como el síndrome de Cowden. En esta siguiente sesión, ahora sí vamos a hablar de todo lo relacionado con el BI-RADS y con la imagen mamaria. Lo siento mucho, pero todo esto del screening y tamizaje mamario se los preguntan muchísimo e inclusive viene en exámenes de residencia, así que lo siento, pero era necesario verlo.